siendo chico. Es que alguien me interrumpió, pues, mi hermano. Me interrumpió porque venía de la de trabajo, bueno. Pues bueno, vamos a empezar la lección, estaba bajando un poquitico, así que voy a empezar ya. Bueno, empezamos pues con los ojos. Vamos a empezar con los ojos ahora que, pues, nos estamos mirando. Vamos a escoger el color que ustedes quieran, moradito, rosadito. Bueno, color bonitos, pero yo elijo como uno, dos, así. Yo elijo uno, uno, dos, tres, pongo tres, y de aquí tengo uno, dos, tres. Luego, echamos lo ponemos aquí, en los ojos, ponemos aquí. Ponemos así. Y ponemos esta capa. Tienes que poner dos capas así como que se te ve. Ok, así súper finito. Wow, así. Y ya se ve cute, se ve cute. Se ve cute. Así, literal. Una vez que quiero salir al final. Pues bueno, y luego pusimos o le echamos brillito rosadito. Yo me he hecho este, o si no me he hecho este. Pero rosadito. Pero me he hecho este. Bueno, hago lo mismo. Y mismo cuando me he hecho así. Y pusimos a toquecitos así. Así, así lo vamos a hacer. Y luego de ese, pues nos vamos a hacernos como así. Pero despacito. Ok, ok. Bueno, es como que... Una galleta así. Me acerqué mucho, perdón. Pero tienen que ver ustedes. Con así mucho de ojo. Vamos a hacer de nuevo. Y eso es con el mismo paso, ¿bueno? Chicos, chicos, no. Chicas, cuando si echas mucho no le chispas para esa peinada, ¿no? Te va a quedar muy, fuerte y se te ve, mira, como el mío, vean. Y bueno, no me gusta mucho. Así que, lo paso con el dedito y así como que te va a quedar. Y lo hacemos así. Mira que pues bueno, vamos a echarnos el brillo. Después, a toquecito, oh. Ok, vamos a echar así. Y pues ya. Así se ve. No me juzgues, no me juzgues, soy yo. Entonces, ¿cómo te va? Y pues bueno, ahora nos echamos un poquito de brillito en los ojos y manos. No, así no. Ajá. Me queda un poquito. Vamos a limpiar en mi carita. Un poquito. Ah, esto está mordido, sí, podemos esperar. Yo digo que ya, pero nos falta un poco de brillo, chicos. Pues bueno, vamos a agarrar el mismo brillo que nos echamos pues en el... esto pues, tú sabes. Pues en la nariz se me olvidó cómo se llama. Pues bueno, echamos aquí, acá en el lado de acá. Y echamos aquí. Y acá. Estoy viendo este lado por dentro porque se me olvidó. Pues bueno, eso quedó en una tira. No, espérense, se me olvidó echarlo ahí. Y al lado. Yo tengo dos de acá. Vean. Tengo dos de acá. Ahí está. Así. Y pues ya, así es como queda el maquillaje. Y así es como queda el maquillaje. Y así es como ha quedado el maquillaje. Me gusta. Lista para ponerla.